Mostras, maestras de la poesía argentina. Capítulo 7. Nombrar el poema y que estalle. Irene Gruz. Hola, mi nombre es Inés Kreplak y este es un nuevo capítulo de Mostras, maestras de la poesía argentina. El capítulo de hoy está dedicado a Irene Gruz, poeta argentina, mostra total. Pero antes, y a propósito del título de nuestra propuesta, que como ustedes saben es Mostras, maestras de la poesía argentina, tal vez sea un buen momento para explicar el porqué. ¿Por qué Mostras? El título surge a partir de un poema de Susy Shock, poeta argentina trans, que recomendamos con énfasis. El poema se llama Reivindico mi derecho a ser un monstruo y dice así, con su propia voz, Susy Shock. Yo, pobre mortal, equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XXI ni H2O, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo. La máscara del yo, de la que tanto hablamos, esa que usan los poetas para decir su verdad, nos recuerda que toda identidad es siempre una construcción y que como el Frankenstein de Mary Shelley, es perfectamente posible ser anormal en un mundo en donde lo normalizado es injusto, ingrato, horrendo. Pero la normalidad tal vez no se trate solo del modo de decir, sino también de los tiempos. En un mundo competitivo, veloz, ansioso, en donde no sabemos lo que queremos, pero lo queremos ya, en donde a veces se publica por publicar y lo importante es ser nombrade, estar en la pomada o en la cresta de la ola, se tiran poemas con la violencia con la que se revolean las cosas que poco interesan. Irene Gruz es una distinta y siempre lo fue. Su forma de ser, su posición en el campo literario, tienen parte que ver con un acto de rebeldía, pequeño pero resplandeciente, de la simple canción que canta quien no encaja. Irene Gruz se formó en su juventud en los talleres de Mario de Lelis y tuvo como compañeros a Marcelo Cohen, Daniel Freidenberg, de quien fue pareja, Jorge Aulicino, a quien consideraba su hermano, su compadre, y a Alicia Genovese, entre otros. Fue contemporánea de Juana Vignosi, de Diana Velesi, y amiga de la narradora Eve Ward. Gruz se preocupó por construir su mito. La palabra clave en este capítulo es esa, mito. El mito entendido a la manera de Pavese, es decir, como un concepto fuerte ligado al destino de una autora o de un autor y de su obra. Cada palabra y cada gesto público apuntando a un mismo horizonte, la concreción de una figura de artista.
Irene no era una persona fácil con nadie, pero tampoco con ella misma. Era exigente y autoexigente. Su ironía lapidaria a veces podía ser muy autodestructiva. Es por eso que tardó muchos años en animarse a publicar su primer libro. La poeta y amiga Alicia Genovese nos cuenta. Irene era muy peleadora y le gustaba mucho conversar. Yo recuerdo muchas conversaciones con Irene, los encuentros, sobre todo los encuentros en los cafés, en una época previa al golpe, sobre todo previa al golpe del 76, que fue cuando nos conocimos, y épocas de muchas charlas, y recuerdo como constantes reacciones de Irene frente a determinados temas. Ella era muy reactiva. En la poesía de Irene Grus, la búsqueda de lo verdadero era fundamental. ¿Cómo identificaría su poesía o digamos qué elemento yo destacaría de su poesía? Es el de una visión despiadada, que no tenía el objetivo de destruir, no era una poeta maldita, sino que más bien el objetivo era el de desenmascarar a toda costa, cueste lo que cueste, ¿no? Era tratar de encontrar algo verdadero y valioso detrás de cualquier impostura. Su primer libro, La luz en la ventana, se publicó en 1982. La construcción del mito Grus ya había comenzado, con algunas de las características que menciona Genovese: cierta ironía siempre presente, cinismo en cada comentario, lectura o encuentro con otros poetas, que la iban perfilando como una verdadera enfant terrible, algo que ella misma registraba y de lo cual, en el fondo, también se reía. Lee el poema Zona, de Mundo Incompleto, de 1987, la poeta Raquel Cané. No escuches, tus hijos lloran, pero no escuches por un momento. No creas más que en lo apacible y bueno de estar sola, todo quieto y sola. Irene Grus siempre fue emparentada por la crítica con la poesía de Juana Viñosi por el uso de la ironía y el cinismo, pero ella misma se quejaba de esto por considerar que en sus poemas no había ironía. Mantenía con ella una relación de amor-odio y hasta le dedicó un poema llamado Mujer de cierto orden, Juana Viñosi, en su libro Mundo Incompleto. Me veo terrible y horrible, me veo graciosa, agraciada, agradecida, claramente oscura, de verdad me veo calamitosa, sola, multitudinaria, querible, sin saber hablar, sin que nadie hable, me veo mía y mundana, cotidiana, tenebrosa y sin pena ni gloria actual. Temible, temible. Yo diría que de Juana tomó la irreverencia, ese gesto irreverente de Juana, ese gesto desafiante de Juana. Y con Alejandra Pizarnik se conectaba más con zonas, con una zona, digamos, un poco más melancólica, una zona de buceo introspectivo, sobre todo esa zona de Pizarnik de imposibilidad de la palabra y pelea por la palabra. Sin embargo, lo que sin dudas Grus y Viñosi tienen en común es la construcción de un mito alrededor de su figura áspera, tajante, difícil. Esa monstruosidad de la cual hablamos no solamente se expresaba en sus intervenciones públicas, sino también dentro del medio literario, en donde suelen sortearse situaciones sociales en presentaciones o lecturas con cierta simpática superficialidad y alguna sonrisa de paso. Pero en Grus esto no funcionaba. En este sentido, es importante que sepamos que Grus estuvo vinculada en cierta medida al objetivismo. El objetivismo fue una corriente poética local que retomó ciertas lecturas específicas y que contó con un programa, y tuvo cierto peso entre poetas, especialmente de la ciudad de Buenos Aires, entre los 80 y los 90. Esto es exactamente donde y cuando Grus empezó a publicar. También Francis Ponge, poeta francés que escribió un poemario que se llamó El partido por las cosas y que implicaba justamente un hecho: tomar partido en favor de las cosas, esto es,
ya no hacer mención directa de la subjetividad del yo poético, abandonar sus máscaras y sus anécdotas, su percepción del mundo, para intentar trabajar con las cosas en sí mismas. De una manera muy particular y muy personal, Gruz se acercó en parte a esta corriente. Si Irene Gruz leyó y se formó como lectora y escritora al calor del objetivismo, también es cierto que su voz no se diluyó en un mero canto epocal o en un programa, sino que pudo generar su vertiente individual, es decir, dar con su propio tono, su voz, esa voz extraña que es la voz de la poesía. Entonces, del objetivismo podemos ver un trabajo meticuloso en la elección de cada palabra, especialmente de cada objeto referido, esa zona, como en el primer poema, pero también la propia subjetividad dispuesta en escena, definiendo con su presencia a veces tácita y otras explícita, cómo todas las cosas son vistas y sentidas, cómo las palabras y las cosas tiemblan, vibran magnetizadas por un determinado contexto. Escuchen si no, este poema, uno de los más emblemáticos de Irene Gruz. Mientras tanto, por la poeta Gabriela Franco. Mientras tanto, yo estuve lavando ropa, mientras mucha gente desapareció, no porque sí, se escondió, sufrió, hubo golpes y ahora no están, no porque sí. Y mientras pasaban sirenas y disparos, ruido seco, yo estuve lavando ropa, acunando, cantaba, y la persiana a oscuras. Otras lecturas de Gruz fueron algunas mujeres que también forjaron su escritura y, por ende, su mito. Blanca Varela, Alejandra Pizarnik, Emily Dickinson, June Jordan, Denise Levertov, pero también poetas varones clásicos como T.C. Eliot o Cesare Pavese. La zona demarcada por su escritura, el territorio textual de su mito, parece ser casi siempre el mismo: la propia casa, la intimidad de la cocina, lavar y cocinar, la soledad, la ansiedad, el después de cada fiesta. ¿Dónde nació? Irene Gruz nació el 31 de agosto de 1950 y falleció el 25 de diciembre de 2018. Vivió siempre en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuándo comenzó a escribir? De niña escribió en su diario íntimo que iba a ser escritora. Según cuenta la periodista Silvina Friera, Irene Gruz leía todos los libros que compraba su padre de la colección Aguilar. Poesía sobre la Guerra Civil Española, Pablo Neruda, Honor de Balzac, Antón Chekhov. A fines de los años 60, entró en el taller de Mario de Lelis y comenzó el principio de su destino como poeta. Más de 10 años después, en 1982, publicó su primer libro de poesía. ¿Quiénes o qué la inspiraban? En otra entrevista que le hizo Daniel Gijena, enumera a varios poetas que admira y que en todos los casos tienen un perfil bajo, como ella misma expresa. Estela Figueroa, Mirta Rosenberg, Claudia Prado, María del Carmen Colombo, Gabriel Reches, Jorge Aulicino, Eduardo Ibinder, Darío Rojo y Elena Aníbali, entre otros y otras. En cuanto a sus búsquedas, siempre se preocupó por encontrar la verdad detrás del estilo de un poeta. Por eso siempre recomendaba hacerse esta pregunta: ¿por qué les tiene que importar lo que le pasó a mi tía, a mi prima o a mí? Hacerse esa pregunta es fundamental. La poesía urgente no es un acto generoso. Principales libros: Mundo Incompleto de 1987. Lleno de poemas clásicos de la autora, Solo de Contralto, de 1997, con un extenso poema de Levertov en su inicio, tal vez el mejor poemario de Gruz, Entre la pena y la nada, de 2015, Acidez, maldad, rencor y soledad en la cocina del lenguaje, De piedad vine a sentir, 2019, es el último libro publicado de forma póstuma por Ediciones en Danza. Premios y reconocimientos. En 1975, Irene Gruz recibió el primer premio de poesía a la obra inédita, otorgado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En 1986, fue distinguida con el primer premio José Hernández en el concurso organizado por la Biblioteca Cornelio Saavedra. Poemas imperdibles por Melina Barnaboglou. Autorretrato del libro Entre la pena y la nada, publicado por Del Doc. Gatitas, si pudiera lagrimear, las he visto contonearse sinuosas hacia mi objeto incólume,
Han conseguido lo que apenas logré encaramar, robar, gozar como Dios manda. Ah, Dios, si estuvieras aquí, mándame un rayo, algún fulgor, esa luz que oculta la vejez, la insensatez, y vuélveme buena, modosa, bella y paciente. Ingrid en Casablanca, un lirio en flor, el sonido de la música. En Mutatis Mutandi, poema del libro El Mundo Incompleto de 1987, el yo poético pide a los amantes, huérfanos, valerosos que paren de sufrir, que es cansador, y les pide por favor que se vayan silbando bajito. Así que valerosos, amantes, antiguos, huérfanos maternales que acurrucaron al mundo después de la guerra, dejen el rictus, oigan y despídanse, por una vez, sin grandeza. Irene, además de construir una monstruosidad propia, fue una gran maestra. Sus talleres formaron a muchos y muchas poetas contemporáneas. Tenía fama de brava, exigente y muy autoexigente, pero ayudaba siempre a encontrar la música de cada cual. Hace poco me encontré con un ejemplar de Rayuela, de la primera edición de Rayuela, y una dedicatoria de Irene, porque fue un libro que ella me regaló para un cumpleaños, año 74, 75, y que a mí me sorprendió porque no nos conocíamos demasiado, y era un libro caro, un regalo importante, en una época en que ni ella ni yo teníamos un peso, partido por la mitad, de manera que regalarme eso era algo muy afectuoso de su parte. Y recuerdo que en la dedicatoria hacía alusión a la literatura y a la vida, que era una de nuestras conversaciones, cómo la literatura es vida, cómo la literatura hace raíz en la vida y la alimenta. Y ella decía allí, la literatura, si no sirve para la vida, no sirve para un pito. Para Irene Grus, el poema es ficción. Vos podés contar la muerte de tu madre, pero no es un poema. Ficcionar no es inventar, es hacer un objeto estético con lo que te pasa o con lo que pasa en general. No es algo que sale todos los días. La mitad de la verdad, decía Irene. La mitad de la verdad es la vida y la muerte, y la obra es la otra mitad que queda viva y tuerce la anécdota. Irene Grus, maestra, mostra, monstrua, y parte una generación. Sé quién soy y no me la creo, en el sentido de que solo sé quién soy, pero junto con mis pares. Yo soy igual a Diana Velesi, María del Carmen Colombo, Mirta Rosenberg, Alicia Genovese, Mónica Cifrin, Mónica Tracy. Todas las poetas que antologué en el libro Poetas Argentinas de Ediciones del Doc son mis pares. Para Grus, la poesía y la escritura son lo contrario a la egolatría y la individualidad. Son tareas colectivas, generosas, teorías del don, del dar. Para finalizar, un poema de Grus, leído por ella misma, del libro Entre la pena y la nada, el poema Pero lavar. Pero lavar, como lavar después de una fiesta, se va, la alegría se va, pero el jabón barre grasas, azúcares, lo que sobró, el resto de vino en esa copa, la ceniza intacta pendiendo de nada, la huella ahí donde alguno rió y derramó algo y volvió a pisar y a reír, la vajilla sin usar, limpia en una esquina, casi al borde, corchos, tapitas, marquillas vacías, retorcidas, como esa servilleta doblada y vuelta a doblar, nerviosa, ahora quieta. Respirar lo que queda del aire de esa fiesta, humo, el cielo afuera, otro aire afuera, pero lavar, la mesa lista. Ahora sí, nos despedimos. Esperamos que hayan disfrutado de conocer un poquito más sobre la vida y la obra de Irene Grus. Esto fue Mostras, maestras de la poesía argentina. Idea y supervisión de guión, Inés Kreplak. Guión, Patricio Foglia. Producción, Dani Morán. Edición, Fabricio Coprés. Hasta el próximo capítulo.